Ahora en este cassette vamos a abordar, como anunciamos, la fundamentación teórica. No está de más recalcar algunos aspectos que esbocé en el anterior con respecto a qué uno puede aspirar con el paciente en su rehabilitación. ¿A qué puede aspirar? Si nosotros tomamos el criterio de aspirar a la salud desde lo más nimio de la estructura neurótica, habíamos dicho en otros cassettes que están acá en la fundación, que la persona que tiende a esa salud se apoya en un trípode: plasticidad psicológica, aporte creativo y participación. El paciente psicótico, lo hemos dicho anteriormente, no tiene plasticidad psicológica, está estereotipado. Esta técnica, una técnica que incluye la movilidad de roles, la participación, la integración, la creación, por supuesto, lleva a que el individuo se juegue a adaptarse activamente en el rol y que le ayuda activamente a salir de su estereotipo, por un lado. Aporte creativo, por supuesto, es obvio, a través de la co-creación colectiva, a través de su propia creación individual. El individuo, como habíamos dicho anteriormente en otros cassettes, puede trascender ese aquí y ahora del hospital, puede darle forma a lo que todavía no es, pero puede ser, y en última instancia puede ver lo esencial, su conflictiva interna, y puede ver lo esencial también de la afuera, y no mirar solamente hasta la punta de su nariz. Y por supuesto, el otro parámetro, la participación, el paciente psicótico, antes de pasar a la participación. Yo lo señalé que en la estructura psicótica, el accionar creativo es, desde una perspectiva en la cual yo ascribo, una sublimación restitutiva, que lo lleva al paciente a que esos espacios de creación sean de salud. Y la participación, por supuesto, el paciente psicótico en su cuadro está metido en su mundo mental y está ajeno totalmente a su propio conflicto y a los conflictos externos. Este tipo de técnica, a través de la integración colectiva, lo lleva a encarar temas de otros, temas sociales, que activamente los lleva a la participación. Por lo tanto, ven que la técnica apunta a esos tres parámetros en el paciente. Teniendo en cuenta la definición que dijimos al final, que la voy a volver a repetir, es la psicoterapia grupal programada, psicocine, es una técnica de psicoterapia grupal de corte programático que une el cine, el teatro, la filosofía, la psicopatología, la sociología, el psicoanálisis y la psiquiatría, que es un método de acción e interacción cuyo núcleo fundamental es la creación. ¿Se acuerda que nosotros habíamos aclarado que ascribíamos al concepto de creación como paso a la libertad en el ser humano? El paciente psiquiátrico está como encadenado, y si uno le puede dar a través de la creación libertad, está activamente rehabilitándolo. Núcleo fundamental, la creación, donde le permite esa creación externalizar, sacar su conflictiva, su dramática relacional interna a través del acto dramático. Y ese acto dramático es conjugado con otras instancias en un producto, el film, que tiene dos vías: pasa al grupo y va a la comunidad. Alguno que escucha esto puede decir, bueno, la definición no va mucho más allá o es muy parecida a la del psicodrama. Es verdad, tiene un gran parecido, una gran similitud con la psicodramática, con la diferencia que el psicodrama muere en sucesión y tiene un espacio circunscrito, escénico, que es ese encuadre determinado que es la sesión psicodramática. En cambio, esta técnica hace un paso más, yo diría, que el psicodrama, porque al producir un film, este film tiene, como toda obra de arte, un camino independiente.
Entonces, este es el paso, y este film actúa con la comunidad, como habíamos dicho antes del concepto de objeto intermediario, actúa como objeto intermediario entre la comunidad y el equipo psiquiátrico y los pacientes, tratando de ¿qué? De quitar el prejuicio, de aclarar los conceptos con respecto al paciente, de que la sociedad merme su miedo. Evidentemente ocupa y cumple una función social el producto que realizan. Por eso este es el avance. A tal punto, y lo señalo, esta técnica significó para mí, primero en el 72, presentarla como el 71 en México, como aporte el último aporte a las terapias grupales en el Congreso Mundial de México. En el 72 la presento como tesis de doctorado y tengo la suerte de tener un jurado de primer nivel como el doctor Mauricio Goldenberg, el doctor Mauricio Nobel y el doctor Jorge García Badraco, que la califican como sobresaliente por aporte a la psiquiatría argentina, metodología y originalidad, una de las mejores tesis del año. Evidentemente para mí fue un gran espaldarazo que estos colegas de primer nivel y de prestigio valoraran lo que yo estaba intentando hacer. Pero el remate final, que si bien ese fue para mí fundamental, fue en el año 77, y acá refuerza la definición. En el 77 yo voy a Estados Unidos, al Congreso Mundial de Hawái, y como sabían los norteamericanos que yo pasaba por ahí, conocían de mi tarea, me invitan a San Antonio, Texas, a la universidad, y al Given Center, un centro especializado de atención de drogadependientes, a que yo dé un seminario sobre psicocine. Entonces los norteamericanos, que son muy pragmáticos y que, bueno, de los medios y en general de la más media conocen muchísimo, y tienen elementos para poder hacer, señalan que si bien esta técnica es un aporte a nivel de la prevención secundaria, recordemos esto, tenemos 3 planos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Primaria, todo lo que uno puede hacer en programas de enseñanza en la comunidad para comunidad sana, entre comillas, o que puede llegar a enfermarse y evitar que se le pase, en cualquier espectro de la medicina, a través de charlas, jornadas, videos, cine, radio, papel, prensa escrita, todo lo que uno puede hacer ahí, prevención primaria. Prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento. Esta técnica entra, señalaban ellos, en uno de los múltiples aportes para rehabilitar al paciente psicótico, porque nace desde la psicosis. Y por supuesto pasa a prevención terciaria. ¿Qué es prevención terciaria? Rehabilitación. Es muy importante señalar esto porque de golpe, solamente haciendo prevención secundaria, uno no cumple los postulados adecuados de un tratamiento. Tiene que incluir la rehabilitación. Entonces, ellos señalaban, si bien cumple prevención secundaria y prevención terciaria, lo que es totalmente novedoso, que este grupo marginal que se está tratando psicoterapéuticamente, de golpe produce un film que pasa a prevención primaria, donde los mismos pacientes se transforman en docentes en los programas de prevención. La comunidad opina sobre ellos, evidentemente con elocuencia y con sorpresa, y todo ese material vuelve al grupo prevención secundaria, que les refuerza su tratamiento y su rehabilitación, estableciéndose un feedback. Esto yo creo que es importante para ver ese paso más que hace del psicodrama. La técnica tiene 3 tiempos y 7 instrumentos. Ahora vamos a ver un diapositivo en donde yo ilustro cómo se distribuyen los pacientes. Los pacientes tienen como un doble pesario, 2 círculos. El círculo de afuera, que se llama campo operacional terapéutico,
en donde van a estar lo que se llaman los interactuantes. Yo después voy a explicar qué es cada una de estos roles. En el espacio de adentro, en el círculo de adentro, están los interaccionantes, está el terapeuta, están los observadores. Y en el espacio central, totalmente hay una D, la dramatización. Este esquema, con esta distribución circular, de un doble círculo, un poco es una especie de similitud con el esquema de la persona. Es decir, acuérdense que en el esquema de la persona el área 1 es el medio externo, el área 2 es el cuerpo y el área 3 es la mente. Tomando esta similitud podríamos decir, el espacio de afuera es el medio externo que tiene el grupo, la sociedad, la relación con el mundo. El espacio de adentro, el círculo de adentro, es el cuerpo del grupo, donde va a gestar todo lo que va a producir en el espacio final de la dramatización, que sería la mente del grupo. Ojo, todo esto en título didáctico, porque esto es una totalidad gestáltica, es una estructura grupal. Y ven que hay una flecha que sale como emergente del acto dramático que dice creación. Entonces, esta disposición de los pacientes, esta disposición geográfica, se realiza luego que se configura el grupo. Hay una selección, hay una especie de encuadre. Los pacientes solicitan ingresar, pero se va a hacer una selección de acuerdo a qué tipo de paciente conviene más, o sea, pacientes psicóticos de no una gran actividad en su proceso de descompensación, pacientes que todavía no han intentado de comparar su mundo ilusorio con la realidad, pacientes que pueden estar en vías de salir de la desestructuración. Estos pacientes se seleccionan. Una vez que uno establece el contrato, que es decir, bueno, van a venir 3 veces por semana. El grupo de psicocine funciona 3 veces por semana, 1 hora y media de duración, y en esta hora y media de duración, fundamentalmente se le informa al paciente, se va a charlar, pero no solamente la idea hacer un film. El film es última instancia un aspecto. Lo importante es que a través de estas reuniones nosotros vamos a analizar nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestras dificultades, y de esas relaciones y esa dificultad en un momento determinado va a emerger creativamente un film que va a representar de alguna manera la mejoría, el cambio, la integración del grupo. Entonces, este proceso de interacción tiene, una vez que se le fija, otras pautas. Por ejemplo, es un grupo abierto, no es un grupo cerrado. En grupo a veces se hacen, sobre todo en pacientes, a veces también pacientes psicóticos, se fija una iniciación de un grupo con 8 personas y aunque haya ausencias y deserciones, se mantiene ese grupo y no entra nadie una vez iniciado. En cambio, este es un grupo abierto al estar fijado en una institución pública. Tiene un caudal de pacientes más común que cualquier otro grupo. Un grupo común de psicoterapéutico serán de 6 a 8 personas. Acá puede aceptar de 15 a 20 personas. Por eso es que vamos a ver por qué hay que incluir otros elementos para poder controlar este caudal de pacientes. Y después la inclusión de pacientes y deserción de pacientes, que prácticamente se hace continua por alta de los pacientes, por permisos periódicos, por medicación. Entonces hay un fluido bastante permanente en el grupo. Una vez que se estipula eso, entonces lo que ustedes vieron en el diapositivo, se establece un lugar, se hace esas reuniones y se fijan los roles, esos roles que yo describí. Ustedes recordarán, en el círculo de afuera estaba el término interactuantes.
Acá vemos, por ejemplo, pacientes que están ya trabajando, están dramatizando, y hay un círculo de gente que está parada y otra que está sentada. Los que están afuera sentados serían los interactuantes. ¿Qué son los interactuantes? Los interactuantes son pacientes o algunas veces colaboradores que van a actuar como la sociedad censora, la sociedad que va a analizar lo que están haciendo sus otros compañeros. Los interaccionantes, también se ve un profesional y dos profesionales, uno de guardapolvo, una mujer, y un profesional de saco y corbata, de bigotes. Ese otro profesional actúan como observadores. Los observadores también están con la sociedad, no son participantes. Observa, uno, todo el mensaje corporal del paciente, y el otro lo verbal, porque normalmente en un grupo psicoterapéutico de poco caudal de pacientes solamente hay un observador, no participante, y reflejan los contenidos latentes, tanto verbal como corporal, que a veces pasan desapercibidos para el terapeuta, y luego con él analizan desde afuera para la evolución del grupo psicoterapéutico. En el círculo interior vamos a ver los pacientes que van a dramatizar, los interaccionantes y el terapeuta. Los pacientes son los que en ese momento de la salida a la creación se proponen para dramatizar. Los interaccionantes son roles de profesionales entrenados en esta técnica que actúan también como objeto intermediario, como puente entre el paciente y el terapeuta, es decir, posibilitan al paciente que pueda sacar de adentro su rol, su conflictiva a través del acto dramático, interaccionando con él. Y adentro del AD está el acto dramático, que de acuerdo, como vamos a ver en distintos ítems, es la modalidad de salida a la creación de acuerdo al clima que existe en el momento que pulsa el terapeuta en ese momento. Dentro del mismo grupo, nosotros vamos a ver otras instancias que se van a ver en el próximo diapositivo, que vemos cómo el grupo se centra fundamentalmente en una tarea. Esta tarea, existe previamente una pretarea, que está en el círculo de afuera, y concentrado en la tarea, que sería el acto dramático. Pero en este interjuego de pretarea y tarea puede manejarse todas las instancias de los líderes y de los, ya sea progresista, del saboteo, el chivatizado, como está señalado acá, el chivo emisario, el monopolizador crónico, etcétera. Esto ilustra muy bien un poco la dinámica dentro del grupo. Si nosotros continuamos, vemos que esta técnica también tiene, en comparación con el psicodrama tiene lo que se llama el escenario psicodramático. Acá yo lo defino como el lugar-situación, porque no es el mismo lugar donde se va a representar lo que proponen los pacientes. Entonces es lugar-situación. Teniendo esta ilustración de los distintos roles, repasándolos, tenemos los pacientes que aportan la dramatización, o sea, la interpretación, y el argumento. Segundo, lugar-situación, que puede ser móvil. Tercero, los interaccionantes, que son esos roles que dije que actúan como prolongación del psicoterapeuta. Los interactuantes, que son pacientes que actúan como público y sociedad censora. Los técnicos interactuantes, este es un rol que no habíamos señalado, son la gente en el quehacer cinematográfico que me acompaña, que tiene que estar preparados psicológicamente, y presumiblemente también sería conveniente que hayan tenido alguna experiencia psicoterapéutica propia, para
no ser tan movilizado por la psicosis, porque la psicosis, en contacto con la psicosis, a uno le moviliza muchas cosas internas. Entonces, gente que se acerque y que no vea al paciente que va como una especie de curioso, como si fuese que estuviese en una jaula el paciente. Entonces, gente que hay que prepararla y hacer periódicamente análisis sensitivo del grupo a lo largo de toda la experiencia. Los observadores que señalamos, dos tipos de observadores, el corporal y el verbal, y por último el director terapeuta. En mis libros, que yo tengo un libro hecho sobre esta técnica que se llama Psicoterapia Grupal en la Psicosis, Psicocine, yo señalo que en el caso mío, porque yo manejo la realización, yo conjugo el rol de director y terapeuta. Si no fuese así para el terapeuta que le interesa poner en juego esta técnica, podría solicitar otro técnico interactuante que actúe como director y él ser el coordinador del grupo. Teniendo en cuenta esto de los roles que tiene la técnica, pasaríamos a que la técnica tiene 3 tiempos, que también es importante señalar. Estos 3 tiempos son los siguientes. Primero, la etapa de prefilm, luego la etapa de film y luego la etapa de postfilm. Pensemos que estas etapas, vemos en este diapositivo, no las etapas, las voy a aclarar luego, pero vamos a aclarar el diapositivo. El diapositivo son salidas a la creación del grupo. Porque uno puede preguntarse, ¿cómo crea el grupo? Entonces yo propongo 3 salidas a la creación dentro de la técnica programática. Una salida que se llama por sumatoria. La salida por sumatoria, el primer dibujito, donde yo como terapeuta voy proponiendo al grupo que me den instancias para dramatizar. Y cuando llego a mí, las integro todas. Por ejemplo, uno puede decir, quiero ser vendedor de globos, el otro florista, el otro que salgo con mamá, el otro una pelea con el médico, y cuando llega al pie del terapeuta, el terapeuta, lo disgregado, lo integra todo en una historia. Esa propuesta de salida a la creación, yo la denomino por sumatoria. Es una propuesta bastante común en los grupos de pacientes psicóticos. El segundo dibujo, vamos a ver lo que yo llamo una salida, la otra era programada pura, semilibre. En la semilibre yo propongo una salida, recordemos que las 3 unidades fundamentales del teatro son lugar, tiempo y espacio. Es decir, que para yo poder tener un argumento teatral necesito tener un tema con asunto. Entonces, un tema con asunto implica tener un tema con lugar, tiempo y espacio. En este segundo dibujo de la salida semilibre, lo que yo propongo es un tema sin asunto al grupo. Le digo a una persona X del grupo, ¿por qué? Por ejemplo, no tiene lugar ni tiempo y espacio. Previa consigna, ese por qué, él tiene que hilvanar y los demás pacientes tienen que ir hilvanando ese por qué, dándole lugar, tiempo y espacio. Ese por qué le puede decir al otro paciente, porque fulano me dejó clavado media hora en la calle Corrientes. Entonces fulano agarra, sí, pero yo porque hoy es el día de mi cumpleaños y tanto del mes, y entonces no pude llegar por la fiesta, y entonces van construyendo una urdimbre dramática dándole lugar, tiempo y espacio, con los contenidos latentes, espontáneos de los pacientes. Y por último, dentro de la misma técnica programática, como salida de la creación, estaría la salida libre. La salida libre más la he visto en pacientes drogadependientes que en pacientes psicóticos. La salida libre es que llega el terapeuta con su equipo y el grupo espontáneamente le propone acciones dramáticas, sin que uno le haga un caldeamiento, sin que uno los motive. Esto se ve poco, a veces se puede ver en los pacientes psicóticos. Entonces, teniendo en cuenta estas salidas a la creación, que es un ítem
que iba a nombrar antes, retomo lo que dije anteriormente con respecto a los 3 tiempos. Dijimos prefilm, film y postfilm. El prefilm tiene también sus etapas. Tiene una etapa que se llama etapa de caldeamiento. La etapa de caldeamiento es de preparación, como dije vimos en una diapositiva, la pretarea, para caldear el grupo, no entrar en frío. Luego viene la etapa de dramatización, y ahí lo que hemos visto recién con las salidas a la creación se propone, de acuerdo al terapeuta como ve el grupo, propone por sumatoria, sumando instancias, la semilibre o en una de esas la libre. Luego que se hace y se distribuyen los roles, pacientes que van a actuar como sociedad censora, como interactuantes, pacientes que van a dramatizar, pacientes que proponen la temática, a veces una sola temática y actúa como temática paradigmática, otras es una temática integrada, y luego del caldeamiento, la dramatización, viene un análisis de lo dramatizado. Los observadores van registrando todas las creaciones, todas las propuestas. Eso se llama aporte creativo. Todo ese aporte creativo se va registrando. En un momento determinado del grupo, por lo general, ustedes tienen que calcular que un film en un grupo de estas características emerge, es decir, se va a realizar en un promedio entre 400 y 500 horas de contacto grupal del grupo, de 3 horas por semana, de 1 hora y media. Ahí es cuando ya más o menos el grupo más o menos está maduro para realizar el film. Eso sí, mientras se van haciendo pequeñas tomas, instancias, digamos, como caseras, porque la realización del film es una realización común de un tema que se desarrolla técnicamente como cualquier film. Pasamos a la etapa de film. La etapa de film yo la denomino que se maneja uno como en una microcomunidad creativo-terapéutica. ¿Qué quiero decir con eso? Micro, pequeña, comunidad terapéutica que todos, el enfermero, el observador, el terapeuta, los psicólogos, los familiares que yo invito, los pacientes, todos intentamos que esa comunidad sea creativa y terapéutica, pensando que la creatividad puede ser terapéutica. Entonces, ¿qué es la filmación? La propuesta mía a través de mis libros es que lo ideal, si son 20 días de filmación, sería convivir los 20 días de filmación. Por razones obvias de vivir en nuestro país, nunca lo pude hacer, y lo más que he podido lograr es filmar los fines de semana, desde un viernes a lo sumo hasta un domingo a la noche, conviviendo con los pacientes en el lugar, con los familiares si quieren venir alguno, con enfermeros, con los psicólogos, con los terapeutas que me acompañan, con los interaccionantes, etcétera, y con observadores que registren todo, donde almorzamos, cenamos, tomamos el té o el mate junto con los pacientes y convivimos. Todo da un material riquísimo para luego ser revertido en el grupo psicoterapéutico de postfilm. Una vez que uno puede lograr la concreción del film, se pasa a la etapa de postfilm. Postfilm tiene lo mismo que el prefilm: caldeamiento, la sesión de 1 hora y media de duración, caldeamiento, nuevamente propuestas para salir a dramatizar, acopio de esas propuestas, pero se le agrega a esta etapa un análisis sociológico, que yo lo señalé cuando hablé de los 3 planos de prevención. Es decir, ahí se le va a agregar en el postfilm qué es el informe que viene de la comunidad por la repercusión del film en la comunidad. Entonces, ese análisis sociológico se incorpora a la etapa de postfilm, que la enriquece, porque además refuerza las áreas intactas del yo del paciente, de un paciente psicótico que está bastante descompensado. Entonces, ahí tenemos ya las 3 etapas, que no tienen el ideal es no cortarlas, es que sea un continuo.
Por eso es abierto al grupo. Dentro de estas etapas, nosotros tenemos ítems que se van dando a través de los protocolos del grupo. Y estos ítems son lo más variado. Voy a nombrar a título de ejemplificación algunos. El ítem de las confidencias integrativas. ¿Qué quiere decir eso? En un momento determinado el grupo siente que se está disolviendo. Entonces algunos miembros del grupo empiezan a hacer confesiones íntimas en aras de que no se desintegre. Confesiones integrativas que ayudan a mantener la cohesión y ayuda a que el otro también larga sus confidencias, etc. De golpe otro clima del grupo, que puede ser otro ítem, valores y metas terapéuticas, que denomino. Quiere decir que el grupo empieza a discutir qué valores tiene esto que están haciendo, qué si es terapéutico o no es terapéutico, y lo empiezan a analizar dentro mismo de las acciones dramáticas. Otro ítem que se puede dar. El otro puede ser lo que se llama los vínculos. Se empieza a manejar los vínculos entre ellos. A veces cierta enemistad, a veces amistades, a veces depositar en los observadores, como no hablan los observadores, fantasías, si son mujeres, sobre todo fantasías, y el grupo es de hombres, fantasías eróticas, y eso se analiza también a través de señalamientos, interpretaciones, que luego vamos a ver, o se analiza a través de la acción dramática. Confesiones, a veces se ve impulsado el grupo, otro ítem, a confesar algo que parece muy oscuro, muy personal, muy privado, y de golpe amaina y disminuye el grado para él porque el grupo lo acepta perfectamente. A veces el grupo, otro ítem es dar vueltas, empieza a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y parece como si no saliera la creación, como si está parado. Eso también se analiza y se dramatiza. El ítem que vimos de salidas a la creación es un ítem muy importante que se juega en todas las sesiones. Por supuesto viene el ítem de la producción del film, el ítem del film. En todos estos ítems, en todos estos tiempos, vamos a ver un diapositivo en donde utilizamos algunos elementos para poder señalar, clarificar o interpretar. Esto que vemos, estados del yo, es un aporte que yo incluí, sobre todo en pacientes psicóticos, ya no en drogodependientes, de Eric Berne. Eric Berne es el creador del análisis transaccional. Pienso que es una técnica pragmática, práctica para los norteamericanos. Desde mi perspectiva y mi formación, no tiene más alcance para la utilización que este dibujito que ustedes ven, que le puede ejemplificar mucho al paciente psicótico, que a veces tiene, porque tienen escaso nivel cultural, los pacientes del Hospital Borda, es gente muy marginal, económica y culturalmente. Entonces, este dibujito de golpe me permite señalarle al paciente, y ellos mismos señalarse, cuál es su rol que está jugando. Ven que ustedes leen PAN. PAN, en este que se llama estados del yo de Verne, implica que dentro nuestro nosotros tendríamos una instancia de padres, una instancia de adultos y una instancia de niños. Estas instancias tienen a su vez otras instancias. Por ejemplo, puede ser un padre castrador, dictador, un padre posibilitador o un padre meloso, permeable, adhesivo. Puede ser un niño un niño muy regresivo o un niño que aspira a ser adulto. Entonces, esto no sería otra cosa, si uno lo quiere retraducir en términos freudianos, la letra P, la instancia de padre interna, el superyo. El superyo sería la imagen que rige el principio de nuestro deber, las imágenes parentales que tenemos adentro. La A de adulto implicaría el yo,
sería la capacidad de adaptabilidad que tiene el ser humano en la colisión entre el superyo y el ello. El ello, que es la etapa niña, es el principio del placer, el principio de la A, que sería el yo, el principio de adaptabilidad, la N, que sería el sinónimo, el principio del placer, o el ello para lo freudiano, y es la instancia de lo más instintual de uno. Entonces, si al paciente uno lo pone en la dramatización y le dice, señor, usted ¿cómo está actuando con su hermano, por ejemplo? Está dramatizando una escena con el hermano. Entonces, de golpe, en esa escena con el hermano, el paciente tiene una actitud de mucha sumisión. Y el hermano, pero él se da cuenta, entonces él lo indica a uno que lo señale en la gráfica, con un pizarrón al lado, ¿dónde usted está actuando? Con esta actitud suya, ¿usted cómo se siente? ¿Sumiso? ¿Aceptando? ¿Como si fuese qué? En estas tres, ¿como un papá, como un adulto, como un niño? Bueno, está acá. Y si usted actúa como niño, ¿cómo puede actuar la otra persona? Y actúa como un papá, porque para que exista un niño tiene que haber un papá. Entonces, esto es muy práctico para mostrarles a ellos que en la vida cotidiana, actitudes demandantes, actitudes querulantes, querellantes, están actitudes sometedoras, actitudes autoritarias, están graficando una posición determinada en la interacción. A veces estamos generando nosotros rechazo del otro porque actuamos autoritariamente o actuamos demasiado dependientemente, etc. Entonces, este sería un ejemplo de los mecanismos que se utiliza, por ejemplo, de una técnica que se incorpora para la clarificación y señalamiento. Hay otro esquema que utilizamos bastante, que es el cono invertido del doctor Pichon-Rivière, que lo utilizó mucho en grupos de operativos y en grupos terapéuticos. Él dice que existe en el devenir del grupo un espiral que tiene una tarea arriba y abajo tiene la base de este cono invertido, son las dos ansiedades básicas, el temor a la pérdida y el temor al ataque. El temor a la pérdida, la ansiedad depresiva, y el temor al ataque, la ansiedad paranoide. Y luego hay ítems alrededor del cono: pertenencia, pertinencia, complementación, comunicación, tele y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos pertenencia. La pertenencia es que yo puedo tener pertenencia a un grupo pero no tener pertinencia. Esto lo ejemplifica muy bien el doctor Pichon-Rivière con un jugador de fútbol. Yo puedo tener la camiseta de un equipo, pertenencia, pertenezco a River, por ejemplo, pero estoy en el banco, no juego. Si yo tengo pertenencia y pertinencia transpiro la camiseta, juego en la cancha. Entonces, en un grupo pasa lo mismo. Es decir, hay gente que está en el grupo, pero tiene pertenencia al grupo, pero no tiene pertinencia. Y eso se interpreta y se señala en el grupo, en los pacientes, en el devenir de la terapia. El otro sería la cooperación, el otro ítem que señalamos en el cono. ¿Cómo se coopera en el grupo o no? ¿Cómo uno entra a jugar las instancias de rivalidad, celo, competencia e envidia que impiden esa cooperación o no? Y se señala. La otra es la comunicación. Pensemos en un grupo de pacientes psicóticos, la comunicación es uno de los aspectos más dañados, la comunicación, donde a través de la pertenencia, pertinencia y cooperación uno puede ir reestructurando este sistema de comunicación fundamentalmente a través de la creación. El otro era el tele y el aprendizaje. ¿Qué es la tele? La tele no es la televisión. La tele para Pichon es un poco la sensación interna, yo diría lo transferencial quizás, que se da dentro del grupo. ¿Qué pasa en el grupo internamente? ¿Qué siente internamente ese grupo
del terapeuta, de ellos mismos y de sus compañeros. Y el aprendizaje, por último, sería el aprendizaje vivencial. ¿Qué se hace en ese grupo integrándose a través de la evolución como pasaje a una evolución, a un cambio, para no hablar de curación? Y dije la base, el temor a la pérdida y el temor al ataque. Por supuesto, además de esto, que esto se señala, se clarifica, se interpreta, si se da la ocasión, se hacen interpretaciones. En los pacientes psicóticos las interpretaciones, muy al estilo psicoanalítico, son escasas. Puede haber en algunos grupos ya en franca mejoría, más se ven o se utilizan en los pacientes drogadependientes. A continuación, yo traje una serie de diapositivas en donde vamos a ver cómo a los pacientes se les permite, pacientes que no pueden verbalizar, por ejemplo, en el grupo, uno diría, bueno, se los deja de lado. En el paciente anterior que vimos, un señor con una boina y un cuadro que decía ahora voy a decir la frase, estaba Perón, Evita y Nasser, y con una medalla peronista colgada, por supuesto una persona muy peronista. Este hombre quería, y dice en la lectura que para él esas tres personas son la protección total, etcétera. Bueno, fue incorporado ese mensaje, decodificado por el grupo, para incorporarlo en un film que nosotros luego lo fuimos interpretando con el mismo grupo. Después van a ver otra diapositiva, una serie de diapositivas. Acá traje una serie de dibujos, por ejemplo. Este dibujo, que muestra a una persona en un paisaje, parado en forma estatuaria, era un paciente que quería que la acción se transcurriera en un campo, pero no lo decía. Entonces vino en una sesión y dijo, yo quisiera que la dramatización que se haga acá. Él no lo podía verbalizar, porque fijar el campo le revivía una situación del campo, donde él había tenido en el campo, de mucho dolor. La única posibilidad que tuvo de verbalizar el campo fue a través del dibujo, incorporado al grupo creativo. Acá tenemos otro, que hace una especie de coreografía para el futuro film. Y entonces él dice que este barrio que vamos a desarrollar tendría que ser de estas condiciones, y con el grupo luego, y este dibujo que hizo el paciente como aporte a la salida creativa, nosotros fuimos buscando una cosa parecida, que tiene una imagen, cosa medio boquense de la zona del barrio de La Boca. Vemos a continuación un paciente dependiente al alcohol, con una descompensación seria distímica. Este paciente nos trae sus monstruos, sus zoopsias. En el paciente alcohólico hay un síntoma que se llama la zoopsia. Ven como animalitos, grandes o pequeños, y entonces ve este personaje que parece como una ameba con flecos y un cuerpo romo. Entonces él lo trae porque no lo puede expresar en palabras, eso que él vio cuando tuvo un delirium tremens, y es incorporado a la historia. Vemos a continuación un dibujo de otro paisaje, otra persona que dice que falta algo en eso de los paisajes, y que ese paisaje que propuso el otro, que está de acuerdo, pero falta algo y no sabe qué. Y cuando lo dibuja falta, ¿qué falta? Una especie de pájaro, de animal, pero no lo podía verbalizar, que luego interpretamos por qué no podía verbalizar, porque esta persona de muy escaso nivel y que se había criado en el campo, practicaba el bestialismo en su descompensación. ¿Qué es el bestialismo? La relación de cópula, de relación sexual con los animales.
Entonces rechazaba en su mecanismo represivo poder decirlo en palabras, porque le revivía una cosa que sentía con mucha culpa y que no podía analizarla, y la transmite en el dibujo. A continuación, nosotros vemos ya un dibujo hecho por una artista, Cristina Santander, que ha ilustrado una de las últimas obras que está en la Fundación Ester, la película Nadia, que luego veremos en otro video que realicemos, que es otra variante de la investigación de esta técnica de psicocine. Esta imagen, esta pintura de Cristina Santander, una excelente plástica argentina, ilustra una imagen sin rostro con una mariposa en la cabeza, que es la locura, que como la representan los franceses, y evidentemente es el leitmotiv que ilustra a Nadia, película, como dije, que está en la videoteca de la Fundación, e ilustra la descompensación psicótica de una mujer con prostitución agregada y alcoholismo. A continuación vemos otro aporte de un paciente que quiere demostrar su tarea. Nosotros, si bien hacía algunos esbozos pictóricos, no se acercaba al taller de libre expresión y nos trae su taller, cómo él está trabajando en su taller, y que en la película quería integrar a alguna persona que tuviese la inquietud de pintar. Esto fue incorporado a los temas. Seguimos y vemos, como hemos ilustrado en otros cassettes, cómo también se utiliza la palabra. Personas que quizás en la cotidianidad no pueden expresar sus sentimientos, y sí a través de un poema. Acá vemos, para leerlo un poco en voz alta, lo que dice: amor fue la palabra, lo dijeron las tierras, el agua, el aire, en hermoso concierto, lo dijeron los mundos vegetales, lo dijeron después en sus cantos las primeras criaturas. Antes de las tierras, el agua y el aire, cuando anduve entre navegaciones, pude crear la primera palabra de verdad, de vida, para todos los tiempos y siempre, y todo el tiempo y siempre, hasta el infinito más infinito, amor es la palabra. Además de tener un contenido realmente valioso, le costaba expresar a este paciente, que tan elocuentemente en el poema lo expresa, poder decir te quiero, te amo, y solamente lo pudo lograr a través del papel escrito, y luego fue integrado en un tema fílmico. A continuación podemos ver otra diapositiva, en donde vamos a sintetizar el dolor, el profunda tristeza y el gran sentido de desgarro que tenía este paciente a través de su estado, que también verbalmente nunca pudo expresarlo. Y fíjese que elocuentemente, a través de esta imagen casi sin piel, carcomida, sin ojo, le falta la órbita, le falta el ojo en la órbita ocular que se ve de perfil, muestra elocuentemente su estado interno. De esta manera, yo creo que podemos cerrar este cassette mostrando aspectos técnicos, aspectos integrativos de la creación, tiempos del psicocine, y pienso que podríamos hacer un tercer capítulo en donde podríamos ilustrar con la primera etapa y segunda etapa de toda esta historia del psicocine a través de 23 años, con pequeñas secuencias de film, lo que hemos logrado. Por ahora, nada más.